Y seguimos a través de la pantalla del 10 para referirnos ahora a este proceso judicial que ha impactado y que realmente ha generado muchísimas expectativas en toda la opinión pública cordobesa. Me refiero al juicio por el crimen de Blas Correas y tenemos al abogado que patrocina a la familia Correas, Alejandro Pérez Moreno. Gracias por venir, doctor, súper amable. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo se transita este momento, no? Tan doloroso para la familia y que para Córdoba en su conjunto se espera que sea un caso bisagra, ¿no? Al margen de lo que ocurrió puntualmente con este joven, que haya un cambio, ¿no?, en la estructura policial y la responsabilidad es pensar hacia dónde llegarán, ¿no? Así es, como bien lo dice, nosotros entramos con una expectativa, utilizando las palabras de Soledad. Dijo que ella entraba sin Blas al juicio y salía sin Blas, pero que ella necesitaba durante el transcurso del debate visibilizar muchas cuestiones que hay que cambiar, como bien hacías en tu análisis, y que bueno, mientras más tocamos algún tema relacionado a la formación y a las conductas de los policías que están imputados, más asuntos descuidados nos encontramos. Estamos viendo de que más allá de los antecedentes penales que tenían esas personas que están hoy imputadas, los principales acusados que dispararon, uno de ellos ni siquiera había probado el examen de disparo. Es decir, la propia policía de manera periódica, bastante periódica para mi gusto, les toma un examen a los fines de determinar si esa persona es apta o no para poder utilizar un arma de fuego. Y determinó que no podía. Y así todo, le dio un arma y estaba en ese lugar e hizo lo que hizo. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que entramos a un juicio en donde se juzga la conducta, ya sea por acciones u omisiones, de 13 personas. Pero nosotros no nos vamos a quedar con eso, no vamos a encapsular este juicio, porque en virtud del mismo se van a incorporar elementos nuevos de prueba. Está declarando la mamá, Sole, ya declaraba Blas, padre, y otros testigos nuevos que hemos ofrecido, como así distinta documental, informativa, fílmicas también, pruebas que se están incorporando y que van a visibilizar todas estas cuestiones que nosotros venimos marcando y que vamos a apuntar a que de este juicio, de esa sentencia, salgan la investigación para otros uniformados, bien, ya sea por delitos, y en el caso de que su conducta no quede contemplada o atrapada en una figura penal, por faltas administrativas, y que sea el nuevo Tribunal de Conducta que vino y que fue creado luego de la causa de Blas, bien, que lo juzgue. Y también visibilizar las responsabilidades de la jefatura y también funcionales y políticas que hacen a todas estas falencias que tiene precisamente la fuerza. Es decir, se va a pedir también lo que se denomina jurídicamente un obiter dicta o obiter dictum, que es cuando los jueces sentenciantes en su sentencia determinan que si bien hay algo que no ha sido objeto del juicio, se ha visibilizado, se ha determinado, se ha descubierto como es precisamente toda esta falencia. Ya esta Cámara, la Cámara Octava del Crimen, en el caso del asalto de Nueva Córdoba, ustedes recuerdan la financiera y demás, donde hubo policía, ya recomendó para la formación y demás de los policías, evidentemente todas esas cuestiones. Eso es lo que le iba a preguntar, doctor. Esta Cámara ya intervino, tanto en el asalto de Nueva Córdoba, intervino también en el caso de Güere Pellico, otro chico en Barrio Los Bulevares que en un procedimiento en medio de la noche fue asesinado por la espalda, le plantaron un arma. Uno dice, nosotros, por ejemplo, cuando hicimos un informe en perfil el domingo pasado, detectamos en 10 años 7 casos con conductas muy parecidas. Incluso después de Blas se han repetido situaciones. ¿Usted cree realmente que puede llegar a cambiar algo con la munición de los jueces, con decisiones políticas? Porque hasta ahora uno no ve que haya modificaciones de fondo. Le cambio la creencia por la convicción.
yo tengo la ¿Usted convicción está convencido de que debe cambiar. Y en virtud de eso voy a hacer todo lo que de mí dependa, desde mi función, desde hoy por hoy, representante de víctimas en una causa atroz, con balas policiales y demás, hasta todo lo que tenga que hacer para que esto cambie. Porque evidentemente, y también voy a parafrasear al papá de Blas, Blas es nuestro hijo, Blas es nuestro hermano, Blas es nuestro primo, es decir, podría ser cualquiera de un familiar nuestro. Entonces evidentemente esas cosas tienen y deben cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos como internalizado de que hay un control policial, tratemos de dar la vuelta, no pasemos por el puente y demás, cuando en realidad tendríamos que ir contentos y decir, che, menos mal que hay un control policial, pues vamos a pasar tranquilos, y están cuidando nuestra libertad. A ver, lo que tenemos, rondamos o hemos pasado los 50 años, sabemos de otros tiempos y conocemos otros tiempos. Entonces decir, che, hoy por hoy esta libertad, que es lo más preciado que tiene un ser humano, poder disfrutarla a través de los policías que son servidores públicos. No, ellos se entienden y han sido formados directamente para utilizar el pequeño grado de poder que tengan en la situación que sea, no para dar la mano, para ayudar, sino, si se puede, para pisar la cabeza al ciudadano. Doctor, con respecto al proceso judicial y dos grandes ámbitos, ¿no? Uno, el crimen en sí, ¿no? El disparo letal que terminó con la vida de Blas Correas, y por otro lado, el encubrimiento. Y de acuerdo a lo que decía usted, le sumo el último punto. ¿El gobierno es responsable de haber empoderado de esta manera a la policía en este contexto de pandemia? Yo creo que, vuelvo a insistir, la policía depende del Ejecutivo. Es decir, eso es una cuestión que es innegable. Yo no le podría decir si ellos los han empoderado, si ha sido una cuestión de la pandemia, o si nosotros los ciudadanos, hemos dejado que esto suceda. Lo que sí le puedo decir es que después de este atroz hecho, en menos de 40 minutos ya había al menos una docena de policías intentando encubrir la situación, plantando un arma, ya la habían plantado, y también, como si fuera poco, engañando a la justicia, diciendo de que estos chicos venían de cometer hechos delictivos, que andaban armados y demás, cuando en realidad todos sabemos que el asunto pasaba por otro lado. Pero hay un dato más que quizás, como no es parte integrante de este juicio, nosotros nos estamos olvidando, y es la clínica Aconcagua. Es decir, fíjense cómo estamos nosotros como sociedad, que a una criatura que le disparan por la espalda traición y arterialmente sin motivo alguno, alguien que debe estar para cuidarlo, van para que lo atiendan en una clínica y no lo dejan entrar. ¿Sabe qué decía la mamá cuando empezó a declarar? Murió como un perro, y yo me arrepiento como madre de no haber tenido la fuerza, la voluntad, expresó otra palabra, para poder llegar y poder abrazarlo en el lugar que estaba. Y eso me va a suceder toda la vida. Doctor, en cuanto a lo que es el encubrimiento en este juicio, hay 13 policías acusados, 2 por el homicidio de Blas y el resto por distintos roles que ocuparon, como usted dice, plantar un arma. Esos 11 policías por encubrimiento, el techo es el distrito 3, del cual dependían los móviles que actuaron aquella noche. ¿Se va a perforar, usted cree, y hay elementos o al menos indicios para perforar ese techo de responsabilidades? Nosotros estamos trabajando para que no exista techo. Ni por distrito, ni por lugar, ni por cargo, ni por función. Y vuelvo a insistir, no solamente lo penal, porque muchas veces una acción u omisión no llega a tipificar un hecho delictivo, pero sí hay responsabilidad administrativa, funcional y política. Entonces, nosotros, digamos... ¿Qué significa política, doctor? ¿Llegan al ministro de Seguridad o más arriba también? Nosotros entendemos que a donde la prueba de las circunstancias
y todo lo que podamos determinar durante el juicio, no tenemos techo y se va a llegar a quien deba decir: yo tengo la potestad de que esto cambie, de que esto mejore. O decir, tenemos que hacer todo un mea culpa. Quizás a mí como no un ciudadano común, sino como un ciudadano que tengo el peso de llevar las peticiones y abogar por mis clientes, aquellos que están en la justicia. Vemos que hay policías que estaban ahí, que tenían causas abiertas de hacía años. Doctor, es más, pero hay elementos concretos para justamente determinar esas responsabilidades políticas, siguiendo la línea de lo que preguntaba María Esther, ¿no? Para romper ese techo de responsabilidades operativas. Perdón, me sumo acá. Mosquera ahora, en pleno proceso judicial, dijo que la responsabilidad era del área de disciplina de la policía. Por eso, ¿hay elementos para concretos? ¿Tienen en danza elementos concretos para determinar ese tipo de responsabilidad a ese nivel? Bien. Vuelvo, hay que diferenciar. No significa de que con esto podamos decir que hay una responsabilidad penal de la cabeza del Ejecutivo o de la Secretaría o del Ministerio. Bien. Pero sí nosotros, tenemos que visibilizar, probar, acreditar de que quienes precisamente deben hacer desde arriba que esto cambie, que policías que no son aptos para estar con un arma en la mano no lo hagan, que policías que cometen hechos delictivos sean separados inmediatamente de la fuerza, es decir, pero no esperar 6, 7 años. Esto tiene que ser una cuestión que se haga, otorgándole todos los derechos para que ellos puedan defenderse y demostrar, no demostrar su inocencia, porque son todos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, pero al menos en esa demostración de culpabilidad, ya sea penal, administrativa o funcional, política, que nosotros podamos decir, es por esta prueba que nosotros sostenemos esto. No es una cuestión de una acusación. Acá de la familia, de nadie, no hay nada contra ningún gobierno, contra ninguna persona en particular, no son nombres, sino nos vamos a remitir a los hechos y vamos a desandar todo este hecho para poder determinar estas responsabilidades que yo le decía cuando comenzaba a hablar. Hay mucha expectativa sobre lo que vaya a declarar el comisario Cumplido. Él estuvo imputado en un momento, pero como sabemos, una persona no puede ser, fue sobreseído, no puede ser nuevamente juzgado por los mismos hechos más de una vez. Pero es por un hecho. La declaración de Cumplido, ¿qué importancia a usted le adjudica y si podrían surgir inclusive responsabilidades de él a partir de la prueba que se analice? Soy positivo para todo lo que usted me pregunta. ¿Por qué? Primero, fíjese la relevancia y la importancia que tiene, que era esa noche quien estaba a cargo de ese sector de seguridad en lo que es la capital. Bien, él fue imputado por no asistir al lugar y por no cumplir con sus funciones, que precisamente de acuerdo a lo que dijo la hoy jefa de policía y quien después lo suplanta a él en el cargo, el comisario mayor García, bien, que él tendría que haber estado y darle la contención o personal o a través de personas que están capacitadas para hacerlo a los familiares de las víctimas y a las víctimas que eran los otros jóvenes que se encontraban en el vehículo, bien, a los cuales también represento tanto a Juan Cruz Camerano que conducía como a la novia que en aquel momento era menor, Camila Tosi, que venía al lado acompañante, bien. Es decir, ¿cómo será relevante la declaración de Cumplido, que era la persona que no solamente tenía esa función, sino que después, cerca de las 10 de la mañana, fue el primero que habló por la policía, por la fuerza, y dijo todas las cosas que nosotros hemos escuchado por los medios y que no voy a reproducir acá porque el tiempo es valioso. Ahora, también estuvo 5 horas reunido con Soledad Laciar en su casa y le dijo un montón hizo alusión a un montón de circunstancias que Soledad las va a decir en su momento durante su declaración el día miércoles, y luego de ello esperamos todos que rectifique los dichos, pero que declare
ante la justicia y de ahí determinar para arriba, para el costado, para abajo, para dónde podemos continuar. Doctor, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Y el miércoles, reiteramos, se retoman las audiencias con la declaración de Soledad desde las 2 de la tarde. Se retoman las audiencias, como usted dijo, desde las 14 horas. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches para todos. Gracias por su tiempo. Estamos aquí Con el Diario del Lunes, nos vamos al corte, hay más, ya venimos.